Listo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos a este tercer módulo de la licenciatura en Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. Este módulo es dedicado a la dimensión de las epistemologías del sur, la decolonialidad, la complejidad, y vamos a empezar a salirnos de el esquema del cartabón más conocido de la economía política que se inaugura con Marx para acercarnos a algunos aspectos no solo de cómo funciona el capitalismo y el neoliberalismo hoy, sino a un acercamiento teórico profundamente diferente, aunque de alguna manera también en continuidad con el pensamiento de la economía política, ¿no? Quisimos que estuviera en esta sesión el doctor Ramón Grossfogel, pero no fue posible tenerlo en presencia, a ver si más adelante en el seminario podemos tenerlo, ¿no? Pero vamos a presentar un video de una entrevista que se le hizo en España, ¿no? Dura unos 50 minutos sobre la decolonialidad, ¿no? Que es el tema principal de este conjunto de sesiones, ¿no? Entonces les comento un poquito algo del personaje de Ramón Grossfogel y de algunos conceptos que vamos a escuchar por si alguno no los ha escuchado, no se ha familiarizado con ellos para tener una mejor comprensión del video. Ramón Grossfogel es originario de Puerto Rico, pero ya tiene muchos años que ha trabajado en los Estados Unidos. Saben que justamente por asuntos de la colonialidad, Puerto Rico pasó por una serie de intentos de independencia, pero siempre quedó ligeramente abajo el sector independentista, ¿no? Y está ligado a los Estados Unidos, ¿no? Y por eso es que también de alguna manera Ramón está en una participación académica que inicia en Estados Unidos con Boston y luego Berkeley en California, que se distingue por el pensamiento crítico, ecológico, ¿no? Desde prácticamente los movimientos de los años 60, el 68, ¿no? La teoría de la decolonialidad y la práctica política de la decolonialidad, como lo van a escuchar en el video de Ramón, no es algo que inicia ahora, ¿sí? Es una práctica que tiene siglos, prácticamente desde el momento mismo de inicio de la colonia empieza la lucha decolonial, ¿no? Y justamente en esos años 50, 60, hay movimientos muy importantes de la decolonialidad en el ámbito del pensamiento africano y el pensamiento de también negro en los Estados Unidos, ¿no? Los procesos como los de Angela Davis, ¿no? y otros van fijando un horizonte de colonial, justamente con Angela Davis, las Panteras Negras, desde el marxismo negro, ¿no? que llamamos en África pensadores como Amílcar Cabral o como Frantz Fanon, ¿no? que estuvieron en la lucha de liberación africana, pero en el tiempo reciente tendemos a identificar un poco con algunos pensadoras de América Latina que han dado un giro a la filosofía que se le llama el giro decolonial, no descolonial,
y en el que están el doctor Enrique Dussel, ¿no? Que vimos en las tesis de economía política. Está también, por supuesto, Ramón Grossfogel, ¿no? Está Aníbal Quijano, del que van a escuchar una opinión un poco crítica en algún aspecto de Ramón Grossfogel, porque Quijano planteó la colonialidad del poder, pero no se refirió a todas las fuentes, ¿no? De donde viene este pensamiento. Edgardo Lander en Venezuela, ¿no? Y en fin, ¿no? Un conjunto de intelectuales, ¿no? Y este aspecto de colonialidad, ¿no? Tiene que ver en el caso de Ramón Grossfogel muy fuerte con una idea como yo diría con tres ideas fuerza, ¿no? Además de otras, ¿no? Una es pensar desde el aspecto civilizatorio, ¿no? No solamente económico, ¿no? Y podríamos emparentar un poquito con la teoría política de Antonio Negri, ¿no? Y otros pensadoras que hablan de la necropolítica, o sea, como el capitalismo contemporáneo supone una política de muerte, ¿no? ¿Sí? La idea de lo civilizatorio es que no podemos solamente centrarnos en la economía, sino hay que ver como el conjunto del panorama. Otra idea que van a escuchar la palabra y a lo mejor de manera inmediata, no siempre a todos, a todas les resulte familiar el concepto, va a hablar del epistemicidio, ¿sí? Él tiene un texto, varios, ¿no? Pero sobre todo uno donde refiere a que la imposición de la colonia no es meramente justo un sistema económico, sino que se produjo una aniquilación del pensamiento y de las personas pensadoras del continente de Abya Yala, como le decimos desde los Una de Panamá al continente americano, ¿no? Y esto es algo que es muy importante porque en cálculos de Cook y Bora, ¿no? Se habla de que probablemente en sitios como México, ¿no? Ocurrió la mayor despoblación de la historia mundial, es decir, en el siglo XVI largo, digamos, ¿no? Llegó a perderse cerca del 90% de la población indígena, ¿no? En estas estimaciones, ¿no? Eh, Junto a la idea de pensar lo civilizatorio y no solamente lo económico, y del epistemicidio que implicó aniquilar las formas de pensar y a las personas encargadas de la intelectualidad del tiempo, ¿no? eh, Ramón Grossfogel plantea con mucha claridad a lo largo de su trayecto práctico político, porque es activista, ¿no? Y de su trayecto de pensamiento, junto al dominio de clase, ¿no? Que es el que tradicionalmente el marxismo atendió desde Marx hasta casi entrada a la segunda mitad del siglo XX, tenemos que pensar que el sistema se reproduce también en la dimensión del patriarcado, ¿no? Él acentúa mucho el patriarcado y su liga también con la religión, ¿no? Y la dimensión, además del patriarcado y el clasismo, la dimensión racial en un sentido peculiar, ¿no? Porque el sistema es estructuralmente patriarcal y estructuralmente racista y no solo clasista, ¿no? Eh, por otro lado, también se deslinda de la idea, y lo van a escuchar en el video, no se extiende mucho, pero se deslinda de una idea que ahora es bastante común, que se llama la interseccionalidad, que es un enfoque que se acerca de alguna manera al tema de la decolonialidad y de la multiplicidad, ¿no?
los elementos que hay que considerar en la opresión, pero desde una teoría que implica otra estrategia política, y lo van a escuchar creo que con claridad en el video, pero que es una distinción teórica muy importante, ¿no? Y también algo que es muy característico de Ramón Grossfogel, dentro de las personas pensadoras de esta teoría en América Latina, es que él plantea que los movimientos alternos al sistema tienen algo que decir para el conjunto de la población y del desarrollo, y sale, digamos, de la visión, podríamos llamar como romántica, así como de la visión racista, ¿no? Y considera que desde, yo le llamo la cosmopercepción, pero como se conoce comúnmente la cosmovisión, ¿no?, de los pueblos originarios, permite enfrentar retos de la contemporaneidad, ¿no? Él en particular ya tiene varios lustros, ¿no?, que además de todo lo que hace en América Latina, ¿no?, es muy atento al movimiento musulmán, ¿no? Sí, musulmán, digamos, de progresista, ¿no?, en contra de la opresión, ¿no? Y dentro del proceso del pensamiento decolonial, bueno, hay como un diálogo con otra serie de pensamientos que no son ajenos, sino son como también matices, ¿no? Como la idea del neocolonialismo, o ya ahora que falleció, pero fue también una discusión con González Casanova, Pablo González Casanova, el que fuera rector de la UNAM, ¿no?, y pensador muy importante mexicano, que él hablaba del colonialismo interno, ¿no? Eh, y desde alguna eh, eh, forma, ¿no?, van a escuchar ya hacia la parte final del video como la discusión de hacia dónde caminar desde el horizonte decolonial, como tratando de precisar algunos aspectos más políticos, digamos, de por dónde abordar el tema en la práctica concreta, ¿no? Y también la importancia de salir como de un fundamentalismo decolonial y su enfoque particular de que no se puede responder, ¿no?, desde la perspectiva de liberación en un enfoque que implique el odio, ¿no?, de el otro, no de la otra, sino que tiene que ser desde una perspectiva constructiva, que no reproduzca con violencia la violencia del sistema, ¿no? Y en este andar, ¿no?, pues esperemos poder volvernos a la mejor a conectar con Ramón, y que pueda participar quizás en vivo, ¿no? Pero por de pronto, bueno, con esta introducción creo que podrá ser un poco más digerible el video, y después del video tendríamos la discusión colectiva entre nosotras, entre nosotros, para compartir los puntos de vista del doctor Ramón Grossfogel, ¿no? Entonces, adelante, Casiel, con el video, por favor, si compartes pantalla. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Hoy estamos haciendo un programa más de la radio Ítaca, de la Agencia de Comunicación Intercultural Ítaca, proyecto que forma parte de la Xarxa Barcelona Antirumors.
Hoy estamos en la Fundación Antoni Tapias, que nos ha acogido generosamente, y hoy nos acompaña el profesor Ramón Grosfogel. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Ramón está pasando aquí, el profesor Grosfogel está pasando aquí unos días por Barcelona y estoy detrás de él hace varios meses y agradezco mucho su presencia aquí. Él es sociólogo y activista puertorriqueño que pertenece al grupo de Modernidad Colonialidad del Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California en Berkeley. Y el profesor Grosfogel es una de las personas referentes que ha dado a conocer la teoría descolonial. Ha escrito diversos libros y artículos al respecto. Y uno de los objetivos de esta entrevista es que nos explique en una especie de ABC para las personas que no están familiarizadas con esta teoría. Bueno, hay unos conceptos básicos como descolonizar el poder, descolonizar el conocimiento, descolonizar la naturaleza, descolonizar el ser. Estamos hablando de un proyecto civilizatorio en que estamos metidos a escala planetaria. Estamos hablando de la modernidad occidental, que se impuso al mundo a través de la destrucción de otras civilizaciones y la imposición de esta civilización por la fuerza a través de la expansión colonial europea. Y estamos hablando de cómo esa civilización, ese proyecto civilizatorio ha sido destructivo de la vida, tanto la vida humana como la vida no humana, a escala planetaria. Y estamos hablando de un proyecto que se plantee la descolonización de todas las jerarquías de dominación de esta civilización y la refundación hacia una nueva civilización más justa, más igualitaria, que de alguna manera se sobreponga del proyecto civilizatorio en que estamos. Y estamos hablando de la continuidad de las relaciones coloniales en el mundo de hoy, aunque las administraciones coloniales hayan desaparecido de casi todo el planeta, y cómo el colonialismo continúa bajo nuevas formas. Eso es lo que alguna gente ha llamado neocolonialismo, y eso es lo que también se ha llamado colonialidad del poder. Eso es lo que hay diferentes maneras de nombrar eso, pero lo importante es apuntar hacia cómo vivimos un mito de que las relaciones coloniales de dominación desaparecieron con el fin de las administraciones coloniales, porque se reducía la definición de colonialismo a la presencia de una administración colonial. Y se asumía que una vez terminada la administración colonial, ese sistema jurídico, político, estatal, una vez desaparecía porque ya estábamos fuera de las relaciones coloniales de dominación. Y resulta que no, resulta que el mundo que vivimos está fuertemente informado por esa historia colonial. Nosotros vivimos un mundo donde todavía las relaciones norte-sur están muy vivas y muy presentes. La dominación y explotación del norte-sur global sigue ahí, y eso tiene una fuerte raíz en la historia colonial, porque ahí es donde se forma la división internacional del trabajo de centros y periferias, que continúa hasta el día de hoy, a pesar de que las administraciones coloniales hayan desaparecido. Sabemos cómo hoy tenemos un estatus formalmente independiente en casi todo el mundo, pero que en la realidad siguen siendo dominados políticamente y militarmente por los grandes imperios del norte. Es decir, las continuidades de la historia colonial son más fuertes que las descontinuidades. Tenemos jerarquías epistemológicas, eurocéntricas, de dominación epistémica, con las cuales han colonizado el planeta entero. Miramos el mundo con los lentes de hombres europeos de 5 países, o sea, que son los que forman el canon de pensamiento de las universidades occidentalizadas y de la izquierda occidentalizada. Es decir, tenemos una mirada muy provincial disfrazada de universal. Practicamos racismo epistémico, o sea, inferiorizamos el pensamiento del resto del planeta y ponemos siempre hombres occidentales de 5 países como la epistemología superior, es decir, un francés, un alemán, un británico, un estadounidense y secundariamente un italiano. Siempre vas a ver que donde quiera que se habla de producción de pensamiento en el mundo moderno, siempre se está refiriendo a hombres occidentales de estos 5 países.
y el resto del mundo no aparece. Es como si el resto del mundo no pensara. Hay pensamiento crítico en el resto del planeta que no bebemos de él porque están considerados inferiores frente a los hombres occidentales de 5 países. O sea, eso es racismo epistemológico. Vivimos un mundo con jerarquías de dominación ecológicas, donde hay unos lugares del mundo que son la basura del mundo y otros lugares del mundo que son lo que yo llamo paraísos ecofascistas, supuestamente o mitológicamente insulados de la contaminación. Sabemos que eso es un gran mito, porque nadie está fuera de las catástrofes de calentamiento global y destrucción ecológica planetaria. O sea, no existen tales paraísos ecofascistas. Un mundo donde todavía el patriarcado de la cristiandad sigue siendo el patriarcado que las relaciones de género y sexualidad a escala planetaria. Vivimos en un mundo donde la jerarquía de dominación en el plano de la religión, por ejemplo, de la espiritualidad, la cristiandad sigue siendo considerada la religión superior y las otras son bárbaros, salvajes, terroristas, frente a la cristiandad. Vivimos un mundo donde la estética, es decir, el concepto de gusto y belleza de Occidente se considera superior frente al concepto de gusto y belleza de otras culturas y de otros pueblos. O sea, es larguísima, ¿viste? Por eso yo hablo de una civilización y no de un sistema económico. Es decir, el capitalismo, ¿cómo existe? No existe tal cosa como el capitalismo como un sistema insulado de la modernidad occidental. Cuando yo hablo de modernidad occidental, yo no hablo de un proyecto emancipatorio, que es como se habla usualmente por aquí por Europa, y se habla así por las universidades occidentalizadas y la izquierda occidentalizada, siguen hablando de la modernidad como proyectos de emancipación. Yo no hablo de eso, yo hablo de un proyecto civilizatorio de muerte, de eso que estoy hablando. Es decir, la modernidad ha sido una civilización destructiva para todas las civilizaciones planetarias, que fueron todas destruidas por esta civilización moderna, y además destructiva para la vida en el planeta Tierra. No solamente que han matado más vidas humanas que ninguna otra en el pasado, sino que están destruyendo la vida misma, es decir, más allá de la vida humana, es decir, la reproducción de la vida. Entonces, no sabemos cuánto va a durar aquí la vida humana y no humana en el planeta Tierra, producto del desastre civilizatorio de la modernidad occidental. Esa modernidad se impuso a través de violencia a escala planetaria, destruyendo otras formas de ser y estar en el mundo, porque no solamente que te colonizan en el plano económico, es que te colonizan en todos los aspectos de la vida. O sea, la colonización es un sistema de destrucción de otras civilizaciones y la imposición de estas. Y eso se hace a través de un proceso violento en todas partes, no a través de un proceso democrático. Y el gran mito es decirnos que no, que la democracia es occidental. Mentira, Occidente ha sido una gran dictadura totalitaria para el planeta entero. Y por eso yo digo, esto no es un proyecto emancipatorio, esto es un proyecto civilizatorio, un proyecto de muerte, un proyecto de destrucción. Si lo miras desde el punto de vista del 20% de la humanidad que se ha beneficiado de esa civilización moderna occidental, porque son los que reciben los privilegios de la riqueza, ¿no?, de la explotación del sur global, para esas poblaciones pues, apareciera como un proyecto civilizatorio, perdón, emancipatorio, un proyecto emancipatorio, un proyecto positivo, etcétera. Pero si lo miras desde el punto de vista del 80% de la población del mundo, esto no es nada de emancipatorio, esto es un proyecto civilizatorio de muerte. Por eso es que cuando miras todas las jerarquías de dominación que iba mencionando, ¿no?, hasta hace un momento, la racial, por ejemplo, que sigue hasta nuestros días, la estética que mencioné, la economía política del mundo, relaciones norte-sur, división internacional del trabajo, centro y periferia, el patriarcado de la cristiandad, que produce jerarquías de dominación de género y sexualidad. O sea, cuando vas sobre la lista, o sea, las jerarquías ecológicas, las jerarquías espaciales, las jerarquías, los medios de comunicación, que son controlados por una empresa que son las que difunden al mundo el punto de vista prácticamente de los imperios occidentales. Mira, todas las mentiras que se dicen de Venezuela, de una manera descarada,
pero mentira tras mentira a través de los medios de comunicación, y esos son los medios que van formando o formateando la opinión pública del mundo. Entonces, estamos hablando de jerarquías de dominación múltiples, y por eso yo hablo de una civilización, por eso yo no hablo de un sistema económico. Es decir, el capitalismo es el sistema económico de esta civilización. Es decir, esta civilización tiene un sistema económico, que es el capitalismo histórico, ¿no? El capitalismo histórico no existe en su lado de esta civilización. Es decir, el capitalismo realmente existente, tal como existe, es genocida porque es racista, es ecologicida porque sigue organizando la tecnología a través de lógicas dualistas cartesianas que dividen la vida humana de la naturaleza como si fueran dos sustancias separadas, y por tanto puedes destruir la naturaleza y la presuposición es que no afecta a la vida humana. Una gran falacia, ¿no? Pero bajo esa premisa cosmogónica del dualismo cartesiano en que se produce tecnología en el mundo. El capitalismo feminicida porque es patriarcal. El capitalismo es un sistema que además produce epistemicidio porque es eurocéntrico. O sea, el capitalismo realmente existente, el capitalismo histórico, es genocida, es epistemicida, es eurocéntrico, es feminicida, porque está organizado desde adentro, no como superestructura, sino desde adentro, por las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Entonces, por eso es que el capitalismo es racista, es sexista, es eurocéntrico, es economicida, porque está imbricado con la modernidad occidental. El capitalismo pudo haber sido de otra manera, pero ahora mismo no podemos especular cómo pudo haber sido si hubiera sido organizado por otras lógicas civilizatorias. Pero el capitalismo de su primer día fue organizado como un capitalismo con colonialismo. Es decir, una civilización que destruyó las otras, incluso su lógica civilizatoria en el resto del mundo. Entonces el capitalismo mundial se organiza simultáneamente como un proyecto al mismo tiempo civilizatorio de la modernidad occidental. Lo que informa cómo se organiza el capitalismo es la lógica civilizatoria de la modernidad. Es decir, esas lógicas que los marxistas llamaban superestructura, en el giro de colonia nosotros no lo vemos como superestructura, nosotros lo vemos como lógicas de dominación imbricadas que son constitutivas de cómo funciona el capitalismo, de la acumulación de capital. Constitutivas no como superestructuras, sino que son organiza el capitalismo de la manera como coexiste hoy. O sea, podemos imaginarlo aquí como ejercicio retórico, que el capitalismo pudo haber sido organizado por la civilización maya. Vamos a ver, ¿qué hubiera sido ese capitalismo? Bajo una cosmovisión, la lógica civilizatoria maya, o azteca, o quizás china, o no sabemos, porque no fue así. Históricamente, como ocurrió fue que fue la civilización de la cristiandad occidental en un primer momento, que luego se seculariza en la modernidad occidental, la que llevó al mundo el capitalismo mundial. El capitalismo es cristianocéntrico, es racista, es sexista, es patriarcal, es ecologicida, es dualista cartesiano, es muchas cosas, porque está organizado desde adentro. Esto tiene implicaciones no solamente teóricas, que es lo que acabo de explicar, sino políticas. Pensar como pensaba la izquierda occidental de que sistema económico, y que viendo el sistema económico se resuelven todos los otros ismos, el sexismo, el racismo, el patriarcado, el eurocentrismo, todo eso aparecía en los esquemas de los socialistas del siglo XX, los marxistas del siglo XX, porque eran eurocéntricos, pensaban que lo que pasaba era que había un sistema económico con una superestructura, que resolviendo lo económico lo otro se va a resolver. Resulta que no fue así. Resulta que no solamente no resolvieron todo eso que prometieron resolver, sino que ni siquiera resolvieron lo que se propusieron resolver inicialmente, que era el tema de la explotación de clases y la explotación económica del capitalismo. No lo resolvieron, porque si tú te organizas contra el capital de manera racista, sexista, eurocéntrica, colonial, imperialista, patriarcal, eso ha reproducido todo contra lo cual estaban luchando. Porque no se trata
de que el capitalismo fuera un sistema acá y eso otro por allá, sino que el capitalismo y todas esas relaciones de dominación están imbricadas. Entonces, si tú te organizas contra el capital reproduciendo todas esas lógicas civilizatorias, va a reproducir nuevamente todo contra lo cual están luchando. Porque el capitalismo no existe. Oye lo que voy a decir ahora. El capitalismo, fíjate esa palabra, como una cosa por allá, aislada, insulada. Lo que existe es un capitalismo histórico, el capitalismo realmente existente que está imbricado de manera compleja con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Entonces, las implicaciones políticas es que ya no podemos cambiar el mundo desde la idea de que cambia el capitalismo y cambia el mundo. Porque no vas a cambiar el capitalismo si no te planteas previamente la transformación de las lógicas civilizatorias. Si tú ya te estás organizando contra ese sistema capitalista, reproduciendo las lógicas civilizatorias de ese mismo sistema, entonces lo que estás haciendo es reproduciendo el mismo sistema contra el cual estás luchando. Por eso es que el socialismo del siglo XX terminó en capitalismo. Una burocracia burguesa a nivel del Estado, explotando a la clase trabajadora, terminó con los obreros levantándose contra el supuesto Estado obrero. Con lógicas imperialistas, con naciones militares, o sea, la Unión Soviética invadiendo países, o sea, terminó con todo contra lo cual originalmente se estaba luchando. Y es porque el problema no es un problema económico, es un problema civilizatorio. Eso nos lo recuerda diariamente los pensamientos críticos indígenas que tú vas. Y tú hablas con pensadores o pensadoras indígenas, no te están hablando de un sistema económico, una civilización de muerte. Y el capitalismo es el sistema económico de una civilización. Por tanto, no puedes hablar de el capitalismo, tienes que hablar de un capitalismo realmente existente, histórico, que está atravesado por lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. El problema de fondo es las lógicas civilizatorias de la civilización en todos sus aspectos. Que no va a tener una eficiencia en la transformación del mundo. ¿Por qué? Porque has confundido la causalidad. La causalidad la has puesto en el lugar equivocado. Si tú crees que la causalidad es un sistema económico y que resolviendo eso resuelve todo, te equivocaste. Entonces ya ese experimento y ese laboratorio ya lo tuvimos en el siglo XX, porque en el XXI hay que pensar, como decía Hugo Chávez, en un socialismo de cara al siglo XXI que supere los problemas del XX. Y parte de la superación pasa por un cambio de paradigma. Es decir, tenemos que pensar en una cartografía del poder mucho más compleja, mucho más abarcadora de cara a la transformación del mundo del siglo XXI. Y no podemos venir aquí ahora, en el XXI, a volver a repetir el mismo paradigma del XX. De comunicación intercultural Ítaca, proyecto que forma parte de la Xarxa Barcelona Antimón. Hoy estamos en la Religión superior y las otras bárbaros. Silencien sus micrófonos, por favor. En el pensamiento de la izquierda. Este giro decolonial pasa por tomarnos en serio esas críticas que nos vienen del sur global, que hace rato vienen anunciando a Occidente el problema de esta civilización, no de este sistema económico, de esta civilización. Y el sistema económico es una parte importante, pero es una parte de esta civilización. Es decir, el capitalismo realmente existente, tan destructivo de la vida, cosa que el sistema económico de la modernidad occidental. No es un sistema económico aislado de esa historia. Es un sistema económico implicado. Por tanto, a la hora de plantear una lucha política, una lucha social, tiene que tomar en serio la multiplicidad de lógicas de dominación. Entonces, esto es muy distinto al concepto de interseccionalidad. Pero antes de que pases al concepto de interseccionalidad, me gustaría que me hablaras de los diferentes movimientos emancipatorios, ¿no? que se están llevando a cabo para hacer esta transformación civilizatoria, ¿no? Sí. Bueno, ahí a través del mundo hay movimientos indígenas a escala planetaria
precisamente por la fundación o refundación de una nueva civilización planetaria que se plantea una transformación frente a la crisis civilizatoria en que estamos. Nosotros no estamos frente a una crisis financiera o económica, estamos en una crisis civilizatoria, donde la crisis económica y financiera es solamente una parte de una crisis mayor, que es una crisis civilizatoria. Esa crisis civilizatoria, hay movimientos en el mundo buscando alternativas frente a eso, ¿no? Asia, en diferentes lugares del mundo, desde diferentes cosmovisiones, desde diferentes están produciendo un pensamiento crítico desde el sur global frente a hay movimientos políticos. Por ejemplo, en Europa está la red de movimientos decoloniales. En Europa, la decolonial, bastante poco conocido en el Estado español. Por ejemplo, los indígenas de la República en Francia, cuya dirigente es Julia Botella. Ella tiene un libro traducido al castellano que se llama Los blancos, los judíos y nosotros, hacia una política del amor revolucionario, publicado en ACAD. Entonces, está otro libro muy importante de Shirin Adelbi, que es una pensadora decolonial musulmana, y está publicado también. Se llama La cárcel del feminismo hacia un Islam decolonial, que hace una crítica devastadora al blanco occidental, y desde una mirada islámica, desde una mirada musulmana. Es muy interesante ese libro. Estamos hablando de redes de movimientos sociales en el norte global también, o sea, no es solamente en el sur global que hay movimientos coloniales, lo que estoy mencionando, como los indígenas de la República, movimientos de musulmanes, afros en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, ¿no? Que son también movimientos decoloniales que existen dentro del primer mundo, llamarlo de colonizar el primer mundo dentro, los movimientos chicanos en Estados Unidos, movimientos afroamericanos en Estados Unidos, movimientos indígenas en Estados Unidos, o sea, movimientos decoloniales en todas partes. De hecho, yo siempre he dicho que los decoloniales es muy antiguo. O sea, los decoloniales no es algo que se ha inventado un grupo de intelectuales. Esto que llaman modernidad, colonialidad, eso realmente es una mirada corta, porque realmente hay pensamientos y movimientos decoloniales, yo siempre digo, desde que Colón se bajó del barco. Ya hay luchas decoloniales y pensamientos decoloniales, y eso tiene más de 500 años. Entonces, yo siempre digo que el tema de la descolonización es un tema planetario, y existen movimientos y pensadores decoloniales en todo el planeta, pero desde hace siglos. Esto es una cosa nueva. El problema es que de momento se empieza a hacer visible en el primer mundo, y de momento el primer mundo empieza a descubrir que hay estas cosas, y de momento el primer mundo empieza a hablar del grupo modernidad, colonialidad o cosas, pero es que eso no existe tal cosa como el grupo modernidad, colonial. Lo que hay es una red modernidad, colonialidad de pensadores y pensadoras latinoamericanos y latinos en Estados Unidos que hemos estado pensando estas cosas, pero con una red muy heterogénea, con muchas contradicciones, con muchas discrepancias. Bien, y esa red, te digo, no es un grupo organizado ni nada, ni es el principio ni el fin, ¿sabes? Eso es una red que se plantea estos temas, pero estos temas están planteados mucho antes. Por ejemplo, cuando tú miras el marxismo negro está diciendo estas cosas mucho antes que Aníbal Quijano. Hablando del racismo como un principio organizador del capitalismo mundial. Eso lo están diciendo los marxistas negros, pero desde hace más de 100 años. De momento aparece Aníbal Quijano y le nombra eso como colonialidad, y de momento empieza a ver como
porque la gente descubría algo como si fuera una idea innovadora y realmente no lo es. Eso está ya planteado, por ejemplo, el pensamiento indígena latinoamericano también está planteado ese tema. Que Aníbal Quijano nunca citó, al no citar a nadie, pues claro, la gente se creyó, gente que no conoce las genealogías de pensamiento otras del sur global, pues se creyó que eso se lo había inventado Aníbal Quijano. Y eso, lamentablemente, mucha gente se creyó eso. En realidad, citado a los que lo dijeron y nunca se haya situado él dentro de esa genealogía de pensamiento de la cual él vivió y nunca haya reconocido a ninguno de los autores y autoras que produjeron este tipo de teoría. Hubiera sido mucho más elegante haberse situado ahí, pero se citó como una especie de tabula rasa, como si él fuera el principio de este tipo de postulado. Eso solamente puede viajar entre gente que no conoce la literatura colonial del sur global, que viene de muy lejos, que no conozca eso, pero de momento lea Aníbal Quijano para una cosa innovadora. Voy a pausar un segundo el video. Voy a arreglar rápido lo del sonido. ¿Opciones avanzadas? Está bien. Ya. Compartir sonido. Compartir. Ahora, pero si tú te lees el pensamiento negro en las Américas, pensamiento indígena, es más, pensamiento hasta mestizo en América Latina, que estaban hablando de estas cosas mucho antes que Quijano, usando otros términos, pero hablando de lo mismo. Bien, alguna gente hablaba del colonialismo interno, para hablar de esa relación entre racismo y capitalismo. Otra gente estaba usando el término de términos como, por ejemplo, capitalismo racial, ¿no? Como, por ejemplo, Cedric Robinson, que es un marxista negro americano. Otra gente estaba hablando del racismo como infraestructura y no como superestructura. Frank Fanon, que estaba diciendo lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Etcétera. O sea, hay muchas manifestaciones de esto. O, por ejemplo, Angela Davis, cuando decía que la dominación de género es un privilegio de la mujer blanca, que como mujer negra ellas nunca vivieron el privilegio de ser dominada como mujer. Oye lo que dice, que eso es un privilegio, porque ellas nunca fueron dominadas como mujeres, ellas fueron dominadas como hembras, porque nunca fueron vistas como mujeres, eran vistas como animales. Entonces podían ser violadas, podían ser torturadas, entonces la dominación ya no es de género. ¿Por qué? Porque es racial. O sea, el tema racial entra ahí de una manera muy fea. Eso lo dice Angela Davis, pero hace muchos años, antes que Aníbal Quijano dijera nada. O sea, pongo estos ejemplos un poco también para descentrarnos de esta idea de modernidad, colonialidad como el centro del tema, etcétera. Y no, nosotros no somos centro de nada. Nosotros lo que estamos es, vamos a ver, repitiendo cosas que otros ya han dicho. Exacto. Profesor, y cuando uno está en ese proceso de descolonizar la mente, ¿no? De hacer este giro de descolonial, como usted lo dice, y además esto está inmerso en una sociedad donde tenemos que convivir, ¿no? con estos pensamientos eurocentristas, como usted lo dice. Digamos, ¿hay alguna fórmula para llevar este proceso como personal de una forma equilibrada con esta sociedad que también hace parte de nosotros y nosotras? Bueno, ahí hay varias cosas, varios temas. Por ejemplo, siempre he dicho que lo de colonial no es solamente una lucha contra las estructuras externas del sistema, sino también con las internas. O sea, hay un proceso de descolonización que también pasa por nuestra mente y por nuestros corazones. O sea, nosotros tenemos egos enfermizos que vienen de la internalización de estructuras de dominación, de trauma, ¿no? De violencia, de muchas cosas. Entonces, en esta sociedad se alimenta mucho esos egos enfermizos, el individualismo, la destrucción de las comunidades, de las lógicas comunitarias, privilegiando a los individuos, etcétera. Entonces, tiene que haber un proceso de descolonización también
la internalización en nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros corazones de las estructuras de dominación. O sea, si te dedicas a destruir hay que destruir ambas, las estructuras de dominación y las externas y la estructura de dominación ya internalizada. O sea, si te dedicas a destruir las externas y no trabajas las internas, te haces marxista, porque te dedicas a la lucha contra estructuras externas, no trabajas las internas, y si en algún momento llegaras a ocupar una posición de poder, porque la lucha triunfó o lo que sea, te conviertes en Stalin, porque te llevaste por dentro todo lo no trabajaste, entonces repites otra vez todo contra lo cual estás luchando, ¿sabes? Entonces, si te dedicas a transformar las estructuras internas sin trabajar las externas, te haces New Age, nueva era, ¿no? Entonces dejas el mundo como está y te dedicas a cambiarte a ti en un monte, ¿no? Y eso, el giro decolonial plantea que hay que luchar en las dos direcciones al mismo tiempo. Si tú te fijas, esto lo plantean todas las tradiciones del sur global. Todas hablan de una lucha que va en las dos direcciones al mismo tiempo. Este dualismo de una cosa a la otra es una cosa muy occidentalocéntrica, de pensar que o te dedicas a esto o te dedicas a lo otro. Eso es muy occidental, ese dualismo de como si lo interno estuviera acá y lo externo por allá, y como no, estas dos cosas van imbricadas juntas, y la lucha decolonial tiene que ir en las dos direcciones. Tenemos que hacer un proceso de descolonización mental de los paradigmas que cargamos, de las mentalidades que cargamos, de las actitudes, de todo eso tenemos que trabajarlo al mismo tiempo que estar luchando contra las estructuras de dominación que producen injusticias en el mundo. O sea, todo eso va al mismo tiempo, ¿entiendes? Entonces, luego, cuando digo que hay que tener en cuenta todas estas jerarquías de dominación, y hay que mirar esto más allá de las lógicas económicas, sistémicas, tenemos un horizonte que tiene que tener como brújula el luchar contra todas estas cosas, ¿no? Y crear un mundo más allá del patriarcado, del racismo, del sexismo, del capitalismo, de todos estos ismos que produce esta civilización. Pero eso no quiere decir que esta noche vamos a poder lograr eso al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, lo que pasa muchas veces, y ahí es donde yo me distingo, tomo distancia de cierta gente que toma lo decolonial, este planteamiento de tomar todas estas múltiples opresiones, ¿no? Y entonces pretenden que esta noche ya estemos más allá de eso. Al hacer eso, te conviertes en lo que yo llamo francotiradores. O sea, tú te dedicas a hacer crítica moral, pero no cambias el mundo. O sea, no es crítica política, porque no estás tomando en cuenta dónde estamos hoy, ¿no? Y cómo llegar a donde queremos llegar, qué pasos dar, sino que ya hoy empiezas a criticar a todo el mundo, desde el Monte Olimpo, todo el mundo por igual, porque no eres anti todo. Entonces, como nadie es anti todo, en un sentido puro, pues yo no apoyo ningún movimiento social, me paso peleándome con todo el mundo, ¿ves? Porque todo el mundo, nadie es anti todo, ¿entiendes? Entonces, no apoyo ninguno, porque mira, este movimiento antirracista, pues mira, aquí hay alguna gente que son sexistas o homofóbicos, entonces no voy a apoyar eso, porque hay gente así. O esta lucha obrera, pues mira, hay tipos sexistas, hay tipos racistas, no voy a apoyar eso. O esta lucha de mujeres feministas, pues mira, hay mujeres que son racistas frente a estas otras mujeres, pues no lo voy a apoyar. O sea, no existe pureza. Yo no voy a plantearme que hasta que yo no vea que todo el mundo es anti todo, entonces yo no apoyo nada. Eso yo le llamo francotiradores. Eso yo le llamo, estás haciendo crítica moral. Crítica moral no es hacer crítica política. Crítica moral es que yo me pongo en un pedestal, ataco a todo el mundo
quedó súper bien porque no me embarro las manos con la política, pero soy tan reaccionario como la derecha. ¿Por qué? Porque estoy reconciliado con el status quo, no cambio nada. En mi hiperradicalidad soy de derecha, aunque aparenta ser ¿no? ¿Por qué? Porque no cambio el mundo, estoy en una moral, haciendo moral. ¿Me entiendes? No estoy interviniendo políticamente, no me estoy embarrando las manos con la política. Estoy en un pedestal atacando a todo el mundo. Quedo bien siempre porque nunca me embarro las manos con la política, pero no cambio el mundo. Estoy tan reconciliado con el status quo como la derecha o la extrema derecha. Entonces, yo lo que digo es, mira, tenemos que hacer política. ¿Qué es hacer política? Política significa entender dónde estamos hoy, y entonces diseñar una estrategia de para dónde tú quieres llegar. Y entonces hay que hacer alianzas políticas, hay que meterse en esos movimientos con todos sus defectos y convertirnos en viruses de crítica a toda esa multiplicidad de opresiones. Es decir, desde adentro del movimiento hacemos la crítica, no desde afuera como francotiradores. O sea, tú te metes en un movimiento, vamos a ver, un movimiento de trabajadores que están luchando, bueno, el tema de clase, ¿bien? Pues ahí hay gente racista, ahí hay gente sexista, bueno, métete allí y en la propia lucha conviértete en un virus de llamar la atención a esas cosas, ¿no? Y hacer la crítica desde adentro. O un movimiento feminista, métete allí y haz la crítica a los problemas que tenga ese movimiento. Exacto, no hagas un grupo aparte, ¿no? No hagas un grupillo, que lo que va a hacer, vamos a ver, cada movimiento tiene que tener su autonomía. O sea, el movimiento racista tiene que ser autónomo del movimiento feminista, el movimiento feminista del sindical obrero, tiene que haber organización autónoma. Yo no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que en esa autonomía no te conviertas en una secta religiosa moralista. Es decir, que desde donde tú estés, si estás en una lucha antirracista, etcétera, métete allí y asegúrate que allí no se reproduzcan otras lógicas de dominación de la civilización moderna occidental. Si tú estás en una lucha feminista, lo mismo, ¿entiendes? O sea, si es un grupo de feministas, vamos a ver, racializadas, creen su grupo, pero hagan entonces alianzas políticas con otros grupos en la lucha política, o sea, desde su propia autonomía. Bien, el problema es cuando empieza lo decolonial a convertirse en una especie de secta religiosa que empieza a atacar a todo el mundo sin establecer una estrategia política, alianzas políticas frente a un enemigo común y diseñar cómo vas a transformar el mundo. Si yo hago un grupillo y desde ahí me dedico a atacar a todo el mundo desde una pureza a priori moral, lo que estoy haciendo es moralismo, me convierto en un predicador de la cristiandad, ¿entiendes? Entonces, lo que yo digo es, hay que salirse de predicador de la cristiandad y hay que hacer como hacen los zapatistas, andar preguntando, o sea, vamos a entrar en diálogo con otros movimientos y con otras subjetividades y vamos a hacer alianzas políticas y desde allí podemos lanzar críticas. Pero las críticas no puede ser de que yo uso de excusa para no apoyar los movimientos la pureza decolonial de ser anti todo. No sé si me sigue. Entonces, no, te sigo completamente y además agradezco muchísimo esto que estás diciendo, profesor, porque en Barcelona desafortunadamente estamos sufriendo como esta tergiversación de lo decolonial, ¿no? Algo que comenzó, como bien lo explicaba la teórica algeriana del libro Los blancos, los judíos y los otros, de cómo el amor, ¿no? Y esta capacidad de trabajar esto para todos y todas se ha convertido exactamente en lo que estás describiendo y realmente algo que puede ser como una oportunidad de cambio, una oportunidad de cambiar ese paradigma que se puede aplicar a otras ciencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la teoría decolonial, ¿no? Podemos hablar de un periodismo decolonial inclusive o etcétera, se está convirtiendo como en un encuentro entre los movimientos sociales, que también me gustaría que explicara cómo se utiliza el término raza dentro de la teoría decolonial y por qué se le dice a las personas racializadas, ¿no? Las personas que somos racializadas. Y se está convirtiendo esto en un campo de batalla, algo que debería ser
muy positivo porque se está cambiando el paradigma en algo pues que nos está enfrentando a todas y a todos. Bueno, lo que pasa ahí es que yo le llamo eso, y hay unas versiones de la interseccionalidad que Sí. reproducen lo mismo. Yo le llamo la Olimpiada de las opresiones. O sea, donde de momento transformas, por ejemplo, el feminismo negro, cuando hablaba de la multiplicidad de las opresiones, lo que estaba tratando de hacer era puentes de solidaridad entre diversas opresiones. Exacto. En cambio, hay unas versiones de la interseccionalidad que se han convertido en la Olimpiada de las opresiones, donde yo ahora tengo 4 opresiones, tú tienes 2, pero ahora yo me siento autorizado a hablar con más autoridad que tú. Entonces yo te callo la boca a ti. Entonces yo ahora me sitúo por encima de ti porque yo tengo más opresiones. Se convierte en una lucha identitaria, hueca y vacía, ¿bien? Y se convierte en una olimpiada de opresiones, de que el que tenga más, pues es el más autorizado, es el más prestigiado, es el más... O sea, es una cosa bastante absurda. Cuando realmente lo que se buscaba no era romper puentes a partir de una olimpiada de opresiones, de quién es el más oprimido, quién es el más afectado, sino lo que se buscaba era hacer puentes entre diversos oprimidos para hacer coaliciones de lucha política. Eso era lo que buscaba el feminismo negro cuando llamaba la atención de la multiplicidad de las opresiones. Buscaba cómo hacer alianzas políticas y cómo dar cuenta de la experiencia de opresión de una mujer negra, que no vive una sola, vive una multiplicidad de opresiones. Entonces, cómo desde ahí construir puentes para hacer lucha política que transforme el mundo. Eso es lo que siempre dijo Angela Davis, eso es lo que siempre dijo el colectivo Kimbanja, que también tenían esta postura de mirar la multiplicidad de opresiones, o Patricia Hill Collins, o muchas otras. Nunca era una cosa de, vamos a ponerlo así, de ahora identificar las diversas opresiones y ponernos a hacer una olimpiada de opresiones de quién es el más oprimido. Y entonces ponernos a competir unos con otros y a pelearnos unos con otros y ahora implosionar todos los movimientos. O sea, esto de la interseccionalidad y se ha convertido en una especie de arma de destrucción masiva de movimientos en el mundo. Porque donde quiera que tú vas en el mundo, esto aparece por todos lados. Una lectura de la interseccionalidad muy individualista liberal. Yo, primero, no la comunidad, sino yo primero. Y desde mí yo hablo de mis opresiones. Y entonces desde mis opresiones yo entonces empiezo a competir con otros. ¿Quién es el más oprimido? Entonces, ¿a dónde llega eso? Eso es divide y vencerá. Eso a quien beneficia es a esta civilización de muerte. Esto lo que hace es dividir todos los grupos oprimidos en 20 pedazos, implosionarlo todo. Y esto está pasando no solamente en Barcelona, esto está pasando a escala planetaria. Y es un arma que está usando ahora el sistema, esta ideología, que yo le llamo una apropiación blanca occidental de la teoría originalmente que hablaban las feministas negras del reconocimiento de las múltiples opresiones. O sea, esta apropiación que se ha hecho es una cosa totalmente perversa, ¿no? Y se reproduce para adelante de una manera como política, o sea, lo que llama politically correct, o sea, la corrección política, ¿no? Convertido en moral casi protestante de quiénes son las víctimas, quiénes son, yo estoy más oprimido que tú tienes 2 opresiones, yo tengo 4, tú tienes... O sea, ¿qué es eso? ¿A dónde nos lleva eso? A ningún lado. Eso es lo que hace implosionar todo. Tú te metes en cualquier movimiento hoy y termina en un desastre por este sectarismo individualista, moderno occidental, que ha colonizado nuestras mentes y nuestros cuerpos. Por eso yo te digo, la lucha no puede ser solamente contra las estructuras externas del sistema, tiene que también mirar para adentro, porque nosotros los sujetos colonizados y racializados también tenemos y reproducimos las mismas lógicas que hemos internalizado de la colonización occidental, y podemos estar fácilmente reproduciendo hacia adelante, hacia otras personas, los mismos mecanismos individualistas, reduccionistas, liberales, modernos, bajo lógicas hiperradicales, ¿no? Donde está
No me hables así que yo esto. O no me digas eso que yo sé más que tú de tal opresión. O tú eres una persona de tal color y tú no conoces lo que yo vivo. Y, y se convierte en una cosa absurda que nunca en sus peores pesadillas los feministas negras que articularon estas teorías se imaginaron que iba a pasar. O sea, si tú miras a Angela Davis, ella es muy, muy cautelosa ahora con usar el término interseccionalidad. ¿Por qué? Porque se ha convertido en la ley de la selva. De acuerdo. Bueno, hay un término también que se puede anteponer a esto y que puede equilibrar esto, que parte de una filósofa que se llama Deyanira Ribeiro, que me imagino que la conoces, brasileña, que habla del lugar de habla, ¿no? Y habla de eso, aunque yo sea blanco, puedo también desde mi lugar de habla, el Lloc de Fala, hablar sobre una posición antirracista, ¿no? Aunque no esté como en la misma condición, en el mismo privilegio que tú, o tenga más privilegio, ¿no? Esto es un poco lo que aquí estamos utilizando como una carta, ¿no? Para encontrar puntos de encuentro, encontrar puntos de... Sí. Yo creo que es importante el reconocimiento a los privilegios y todo eso. Eso es muy importante. Yo no estoy negando que no se reconozca eso, pero no puede ser que potenciales aliados de ese mundo blanco los conviertas en enemigos. Exacto. Por cosas tan estúpidas como ahora yo uso mi ego arrogante y me torno en otro ego cónquiro occidental para ahora hablarle al blanco con la misma violencia con que el blanco le ha hablado de toda la vida a nuestras comunidades. Exacto. Eso no puede pasar. El momento que eso pasa, estamos perdidos. Estamos otra vez repitiendo el ego cónquiro de Occidente. En el nombre de una lucha supuestamente colonial, antirracista, está reproduciendo el paradigma nuevamente. Por eso yo digo, la lucha tiene que ir en las dos direcciones. Tenemos que cambiar nuestro ego enfermizo y cambiar también las estructuras de dominación sistémica. Tiene que ir en las dos direcciones. Si te vas en una sola y pierdes de vista la internalización de las estructuras de dominación en nuestro cuerpo y nuestra mente, vas a estar reproduciendo para adelante lo que te han hecho a ti. Todos los traumas que has vivido se los vas a pasar a otros para adelante. Eso no produce lucha política de liberación. Eso lo que produce es divide y vencerá. ¿A quién beneficia esa política históricamente de divide y vencerá? A los imperios occidentales de toda la vida, a la civilización moderna occidental, al sistema capitalista histórico en que estamos, o sea, eso al sistema patriarcal, a las estructuras de dominación institucional racista, o sea, es a ellos que beneficia. Si tú tienes ahora, vamos a ver, poblaciones afro peleándose con musulmanas, ¿por quién es el más racializado? O poblaciones indígenas peleándose con las poblaciones afro, ¿por quién es el más racializado? Es que ¿a dónde te lleva eso? Eso no te lleva a ningún lado, porque la realidad es que todos hemos sido racializados de diferentes formas y que lo que tenemos que estar pensando es cómo luchamos juntos, no en cómo yo tengo más opresión que tú y tú no tienes la misma que yo y por tanto yo no te reconozco y por tanto yo no puedo trabajar contigo y por tanto yo no... O sea, ¿qué es eso? Esa es la estupidez más grande que yo he visto en mi vida, sinceramente. Y lo veo reproduciéndose por todos lados, lamentablemente. Veo esto por todos lados reproduciéndose. Eso no quiere decir, vuelvo y repito, que no vayamos a llamar la atención a que en estos diálogos con, por ejemplo, gente de la izquierda blanca, no haya momentos donde estos grupos tienen que organizarse autónomamente, como las mujeres también se organizan autónomamente, con el mismo derecho de los hombres. Hay reuniones de mujeres que se organizan entre mujeres con la idea de organizar unas lógicas de liberación propia y para eso no pueden estar hombres presentes. Pues lo mismo pasa con grupos racializados, pero eso no puede ser, no puede significar que ahora cerramos los puentes para alianzas políticas, para luchar juntos, para llegar a acuerdos en luchas políticas, sobre todo que ahora tú tienes un número de gente de la izquierda blanca que están más sensibilizados a estos temas y que pueden ser aliados, pero no van a ser jamás aliados si tú vas ahora a invertir la relación y ahora a tratar al blanco como el blanco te trató a ti toda la vida. Así no vamos para ningún lado. Estás reproduciendo otra vez el esquema, pero ahora invertido. Entonces, y tampoco va a pasar si tienes blancos que se siguen comportando de manera arrogante y de manera irrespetuosa hacia los movimientos antirracistas, o blancos que no quieren
vamos a poner, hacer alianzas políticas o reconocer que esos problemas están pasando en sus naciones, en sus comunidades. Eso también es algo que hay que combatir, ¿no? O sea, pero llamó la atención a cómo tenemos desde el giro decolonial, tenemos que convertirnos en puentes de coaliciones políticas. Y las alianzas políticas no quiere decir que nos vamos a casar en un matrimonio. O sea, alianza política no significa casarte en un matrimonio, sino alianza política es, tenemos este enemigo común y cómo desde diferentes posicionalidades en la sociedad podemos hacer alianzas políticas frente a ese enemigo, frente a este problema, y buscar puentes de solidaridad entre los diferentes grupos oprimidos. De eso se trata. Es cierto que para que el movimiento antirracista tenga fuerza política, tiene que organizarse autónomamente y tiene que haber ahí una coalición grande y amplia de todos los grupos que han sido históricamente inferiorizados racialmente. Sí, ese espacio se tiene que construir, pero eso no puede ser a expensas de ahora cerrar los diálogos con el resto de la sociedad o cerrar los diálogos con gente de la izquierda blanca que son solidarios con estas luchas. Entonces tenemos que abrir esos puentes y esos lazos de comunicación. Perfecto. Pues muchísimas gracias, profesor. Me quedo con esta frase, ¿no? De convertirnos en puentes de coalición. Y bueno, ya sabes que existe aquí este espacio y que cuando vuelva por Barcelona, pues podemos volver. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, pues gracias, Casiel. Disculpen el inicio en lo que se familiarizaron con el manejo del video. Se oyó un poquito bajito, ¿no? Pero bueno, esperemos que ya la próxima vez de arranque esté compartido mejor. ¿Quién quisiera tomar la palabra para iniciar la plática, la discusión? Toluco, ¿quieres hablar? Pregúntale si están ahí. Sí, están aquí todos, ¿no? Ya. ¿Quién inicia el diálogo? Buenos días. Buenos días. Y a todos. Hola, Pamela, buenos días. Pues en realidad yo, bueno, me gustaría como, digamos que podamos como seguir en la reflexión ahora colectiva de esta última, bueno, de esta parte del video en el que habla de la Olimpiada de Opresiones, porque me parece que es un tema muy importante en el sentido de que o sea, que el tema de identificar las opresiones de las que somos víctima no tiene que ser necesariamente como para competir entre nosotros y ver quién es más oprimido u oprimida, sino más bien establecer que hay un enemigo común, que hay un objetivo común y que a partir de esas opresiones podemos pues mirar la otredad. Es decir, me parece importante que establecernos en primer lugar todas y todos como oprimidos y oprimidas nos permite, pues eso, al final establecer un enemigo común y entender que la lucha no es como entre nosotros y entre ver si yo tengo legitimidad para hablar porque soy más oprimido u oprimida que tú, sino más bien establecer que hay un sistema de dominación que nos oprime a todas y a todos y que al final creo que es importante esto que también comentaba respecto a como a las alianzas políticas y a los puentes, digamos, de entendimiento con otros grupos y con otros movimientos que dentro de sus propias autonomías de cada movimiento, al final establecen, o sea, porque puede haber como ciertas, a lo mejor, discrepancias o diferencias, pero me parece que es fundamental establecer que la lucha parte de un lugar de enunciación o lugar de habla de opresión
y de marginación y de exclusión. Entonces, a partir de ahí, mirar la otredad y establecer el enemigo común, fijar objetivos comunes y hacer una lucha que es común al final, ¿no? Que es una lucha libertadora al final. Y bueno, ya eso creo que sería como de las reflexiones como más importantes que me quedo. Buen día. Muchas gracias, Pamela. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Julio César o quién quería compartir? Sí, yo, buenos días. Buenos ¿Sí me días, escuchan? adelante. Sí, Gracias. bien. Bueno, pues a raíz del video, a hoy, pues también me quedan ya muchas dudas. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac, al occidente sur de la ciudad. Lo que quisiera comentar de mis dudas que traigo a hoy, ya es una de las situaciones donde él puede determinar cómo poder hacer el cambio rotundo en nuestra sociedad, ¿no? Él en una parte decía que nos traslademos hasta el principio, hasta lo indígena, para tratar de cambiar las cosas desde abajo, no de arriba, sino desde abajo. En todo este seminario me voy quedando con dudas y dudas y dudas, o cómo poder nosotros como sociedad partir. Él decía, pues vamos a lo indígena y salir a la calle, ¿no? Pero poder luchar contra el capitalismo. Aquí en la parte donde vivo, tenemos todavía zonas rurales, zonas de campesinos, ¿no? Yo a veces en la mente me vengo y diría, pues algo, yo como campesino, poder conformarme con otros campesinos, pero de ahí entramos a lo capitalista, ¿no? No sé si me entiendo, no sé cómo es la llave de poder empezar a actuar dentro de la sociedad, porque por más que trabajemos con otra ideología, tratar de homogeneizar las ideas para transformar otra visión, para salir adelante, para combatir con ese capitalismo que nos conlleva, simplemente no lo podemos hacer. O sea, nosotros como campesinos, como productores, como comerciantes, no podemos luchar porque aquí hace poco pusieron un Eto, están por hacer otro Oxxo, o sea, ¿cómo poder competir? O sea, por más que platiquemos entre nosotros desde las bases de iniciación, o sea, no siempre nos absorbe el sistema, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Julio César. Pues no sé, yo sin ningún afán de tener una respuesta, ni mucho menos, pero considero que de algún modo es muy bueno tener dudas creativas para moverse de lugar, y creo que un poco lo que se plantea es que hay que tener acción en el movimiento concreto de el sector al que pertenecemos, pero tener la capacidad de ir viendo que tal vez lo que nosotros luchamos no es la única lucha, sino que hay otras opresiones que tenemos que atender y que a veces incluso tenemos dentro de nosotros mismos, de nuestra práctica y nuestro pensamiento, actitudes que favorecen otras opresiones que tal vez no son las que resaltamos, pero que están ahí en el orden social, y en la medida que tenemos conciencia de eso y podemos ir actuando en multidimensionalidad, ¿no? Entonces vamos consiguiendo alianzas, y si otros movimientos hacen lo mismo, ¿no? Entonces vamos encontrando puentes de unidad en un proceso histórico, porque es que estas cosas las tenemos que ver en el tiempo largo, ¿no? O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en cómo terminó
la Edad Media europea y pasó al capitalismo, pues hablamos en realidad de 3, 4, 5 siglos de transición, ¿no? Donde fue muriendo el viejo sistema y fue naciendo el nuevo, ¿no? Entonces nosotros pues tenemos, si lo ponemos muy atrás con el referente europeo, a lo mejor la Comuna de París, ¿no? O intentos en América como el anarquismo de Losada en el siglo XIX en México, en fin, ¿no? Pero es una historia corta en la dinámica del tiempo largo, ¿no? Pero la idea es esa, tener conciencia de en dónde estamos y que hay otras opresiones que a lo mejor no son la que más nos afecta, pero podemos intervenir y tener conciencia y evitar que en nuestro movimiento se reproduzcan esa multitud de opresiones y tendamos alianzas, ¿no? En lo que el marxismo clásico ha siempre planteado, ¿no? De hecho, si uno revisa la literatura maoísta, por ejemplo, se habla mucho de las contradicciones principales y la contradicción en el seno del pueblo, ¿no? O sea que teniendo claro que vamos en contra del sistema multiopresor, ¿no? Entonces si de repente tenemos un conflicto o una dificultad, pues poder caminar, ¿no? Y construir. Yo creo que la sesión de Esteve nos ayuda también porque la idea de cómo construimos un bloque histórico de esas alianzas, de esos distintos sectores, de esos distintos grupos oprimidos, para poder finalmente en algún momento revertir. Y yo creo que lo vamos logrando, ¿no? Nada más que tenemos que tener como cierta serenidad a lo mejor de salirnos de nosotros individualmente y poder ver el proceso. Por ejemplo, los logros que se conquistan, no sé, por ejemplo, con el movimiento zapatista o incluso más allá de críticas que podemos tener con el movimiento obradorista, pues son espirales, a veces con avances, a veces con retrocesos, pero creo que podemos ver, y por ejemplo en el caso campesino, pues sí, es claro que el movimiento campesino es la reserva grande del movimiento social en el continente, ¿no? Y por eso es tan atacado por el Banco Mundial, por todos los mecanismos, buscan la descampesinización, porque el campesino tiene autonomía y al hacerlo no es presa tan fácil del consumo y el movimiento del capital, y desde hace décadas que se intenta destruir, ¿no? Pero a la vez, si no se alía, ¿no?, el movimiento campesino con otros sectores que tienen mejores condiciones, ¿no?, pues el esfuerzo campesino no va a fructificar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Pero es solamente un planteamiento. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Giovanni? ¿O quién? Q6 Alfa. Sí, aló, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, que yo quería plantear algunas cosas, elementos de Ramón Grossfogel, que bueno, yo tuve la suerte de escucharlo aquí hace como 3 años que vino a Chile antes que empezara la pandemia. Pudimos escucharlo así, sin mascarilla ni nada, y me pareció muy importante el aporte que él hace a toda esta propuesta decolonial, que yo no la conocía tan en profundidad, sabía como a grandes rasgos de qué se trataba, pero me parece muy valorable y relevante lo que él propone de reunir y de integrar, incluir todas las opresiones que hay en el mundo, y poder darle una propuesta teórica que es muy relevante. Para poder identificarla y poder luchar contra estas opresiones eh, históricas que han existido. Me pasa también, por otro lado, que tengo algunas críticas a su propuesta, sí, porque él toma el concepto de crisis civilizatoria, ¿cierto? Que no es de él, es de otros autores, que es un concepto que claro, es válido como dentro de la modernidad, se podría decir, pero estamos viviendo ahora
otro proceso histórico que es nuevo, que estamos viviendo bajo el neoliberalismo, que tiene otras lógicas, y el concepto de los civilizatorios, eso en realidad viene de Europa, del Imperio Romano, cuando el imperio se imponía hacia otras culturas, hacia otros pueblos que estaban en los límites de su imperio. Entonces, a lo que era distinto a ellos, eh, a lo que no era dentro de la norma o de la regla romana, se le trataba como bárbaro. Y entonces, ese concepto que él propone como que cuando plantea Grossfoir, cuando plantea que se tiene que construir otra sociedad, él plantea como otra civilización. Entonces ahí yo tengo una crítica porque como que no hace una propuesta como contundente en relación a la salida a la lucha liberadora que tiene que existir hacia cómo debe ser esa nueva sociedad. Entonces como que no, esa parte como que no queda clara o a lo mejor no la desarrolla, pero también ocupa conceptos que se contradice, porque él mismo critica a los teóricos europeos y ese concepto europeo, el de civilización. Entonces, ahí esa es como una crítica y también creo que también lo que no queda muy claro es como la lucha que tiene que existir para mí, el núcleo estructural de la sociedad donde vivimos, que es el capitalismo. Y ahí tampoco queda muy claro qué es lo que propone o qué es lo que dice él en relación a esa lucha, porque creo que él le da más valor a la lucha como civilizatoria contra la civilización occidental y racista y todo eso, y patriarcal, que es muy importante, pero como que se queda corto en la parte de la lucha contra el capitalismo, que para mí es mucho más, es igual que importante que la lucha contra el patriarcado. Entonces, creo que ahí como que también creo que le falta consistencia. Pero igual en general se valora como la propuesta que él hace en identificar y teorizar cómo se da la dominación y la opresión a nivel estructural también, a nivel macro. Eso es lo importante que yo creo que hay que rescatar de él. Muchas gracias, Giovanni. Por ahí hay un textito de él sobre caos sistémico, crisis civilizatoria y proyectos, ¿no? de coloniales, que a lo mejor puede ayudar. Creo que un poquito el planteamiento de él no es tanto, digamos, bajar el perfil de la lucha de clase anticapitalista, sino decir, aunque hagamos la lucha anticapitalista, si no desarmamos el funcionamiento global del sistema en el ámbito patriarcal, en el ámbito racial, en todos los ámbitos, entonces finalmente acabamos sosteniendo la opresión, ¿no? Y no sé, también creo que podría ser importante ahí el texto de política de Enrique Dussel, donde él comenta desde el punto de vista filosófico que en realidad todo sistema tiene una parte totalitaria, ¿no? Aunque sea el mejor sistema, ¿no? Y va a haber sectores que no están integrados en la dinámica del beneficio, digamos, de lo logrado, y van a ser la reserva de reacción futura, ¿no? O sea, como que siempre ver el movimiento dialéctico, diríamos tradicionalmente en el marxismo, ¿no? De cómo lo que en un momento es progresivo, en otro puede ser una dificultad, ¿no? Pero yo creo que la esencia de esto, y que es excelente ahí lo que planteas, Giovanni, es que no nos perdamos en una sola dimensión o dejemos de ver el foco de la ruptura del sistema de clases, sino ser capaz de, además de luchar firmemente contra el imperialismo, contra el neoliberalismo, seamos a la vez capaces de enfocar la multiplicidad de presiones, ¿no? Pero
Sí, y sin duda el tema civilizatorio es bien cuestionable. Son tantas palabras que usamos en lo cotidiano que tenemos que deconstruir el lenguaje porque pues cargan toda su historia, ¿no? Es una tarea política, ¿no? Y bien complicada. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, yo solamente ahí como bueno, no sé si será aporte, pero bueno, ahí algo que me hace pensar en la participación del compañero, en el sentido de que em, para mí la decolonialidad forma parte de una, pues no sé, lucha de, no sé, más de carácter quizá cultural, es decir, en la deconstrucción em, de esquemas de comportamiento sumamente introyectados en las personas, que al final, y un poco creo que Grossfogel lo toca ahora en el video que veíamos, en el sentido de que todos los aspectos culturales que nos rodean son coloniales y no mirarlos y luchar, digamos, pues como eso, sin mirar y sin mirar la dimensión de de colonialidad que existen en estas actividades, por decirlo de alguna manera, como cotidianas, como lo que decíamos ahora sobre el lenguaje, sobre los medios de comunicación, sobre, no sé, tantas prácticas que están en la cotidianidad, que están, digamos, determinadas por el eurocentrismo. Me parece que es como, no sé, o bueno, ahora que lo pienso, es como fundamental tenerlo en la mira, o sea, tener en la mira que la decolonialidad es como una lucha por la deconstrucción de esquemas y conductas coloniales que si no se, deconstruyen, al final terminan contribuyendo a perpetuar esquemas de dominación, que al final para mí es lo que lleva como hacia un sistema político, económico, social de explotación y de opresión como el que vivimos hoy día. No sé si fui muy clara tampoco porque yo misma lo estoy así como procesando, pero bueno, más o menos por ahí. Gracias. Yoreidi está levantando la mano. Yoreidi, si abres tu micrófono. Dice que no le funciona el micrófono, creo. Ah, ok. Bueno, en lo que restableces, Yoreidi, si alguien la apoya. Ok, pues la idea es que tienes abajo en la pantalla del lado izquierdo normalmente Creo uno que que dice Creo video y otro de audio. Vamos a leer su comentario. Ah, A ver si quieren lo puedo leer. adelante. Dice, aquí es pertinente poner de relieve principalmente dos cuestiones. En primer término, todas presuponen una estructura configurada por elementos históricamente homogéneos. No obstante, la diversidad de formas y caracteres que guardan entre sí relaciones continuas y consistentes, sea por sus funciones, entrecomillado, sea por sus cadenas de determinaciones. Y me parece que hasta ahí. Gracias, Yoreidi. Gracias, Pamela. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Yo. Adelante. Es que, pero un tantito. Hay algo que me llama la atención. Una es complicado hacer conciencia, por ejemplo, de esto de las opresiones, porque hay amplios sectores sociales que además se identifican, ¿no?, con el sistema y, bueno, la derecha, pues,
en términos políticos, y se creen burgueses o se creen pequeños capitalistas y entonces defienden el sistema. O sea, esa toma de conciencia es algo muy complicado y aparte vienen los otros dos momentos que no son nada fácil. Localizar las opresiones, o sea, enfocarlas, definirlas, y después, además, hay que crear aquello que va a sustituir esas opresiones, ¿no? Cómo eliminarlas sin dejar un vacío, ¿no? Decir, bueno, ya quité la opresión del trabajo, por ejemplo, pero si no hay una cosa que sustituya esa relación, pues conduce a lo que comenta Grossfogel, ¿no? A reproducir el sistema, simplemente. O sea, imaginar una nueva forma de comunidad es algo muy complicado y bueno, pues que como comentas, Pedro, va a llevar decenas de años conseguirlo, ¿no? Ese era el comentario, más que nada. Gracias. Gracias, Octavio. Sí, pues siempre es una parte complicada, ¿verdad? Que decía Marx, ¿no? Que no se muere hasta que agota sus posibilidades el capitalismo, ¿no? Y cualquier sistema, ¿no? O sea, no es, por ahí decía Gramsci también, ¿no? Frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, pero pues a veces nos falta, ¿no? Un poquito. ¿Quién Se nos más quiere acaba la vida. compartir? Sí. Y ¿Quién en más? este sentido que también existen como esos métodos, digamos, de supervivencia sistémicos, existen la simulación y existe la farsa, y entonces, y existe la apropiación, que ya se describía también en el video, ¿no? Que hay que mirar también esa parte, la apropiación occidental de la mirada interseccional y cómo esa apropiación pues la deforma y la utiliza, ¿no? En contra de los mismos, digamos, principios de interseccionalidad, no sé si de los principios, pero de la lucha feminista negra, que es de donde viene la mirada interseccional, ¿no? Por acá quiere José participar, se la paso. Hola, buenos días. Pues a mí me gusta mucho esta perspectiva. No sé, pensaba un poco en Morán también, en Edgar Morán y en toda esta teoría de la complejidad y toda esta visión como muy conciliadora, en el sentido conciliadora. Siento que la postura de Fogel es: no te enfrentes al indígena, no te enfrentes al rico, no te enfrentes al negro, no te enfrentes a la mujer ni al hombre, sino busca un lugar ideológico donde te puedas sentir y agarrar el toro por los cuernos, porque sí creo que su postura, y coincido en lo que comentaban respecto a lo que decía Giovanni. Sí, Giovanni, ¿se llama? Sí. Él no tira netas, pues. O sea, lo peor de todo es que no nos dice cómo, nos dice cuál es la bronca, nos muestrea, nos clarifica. Y dice, pues finalmente todos somos víctimas, todos somos víctimas de esa blanquitud y de ese patriarcado, de ese capitalismo, todos, hasta los mismos capitalistas son víctimas. Pero cómo buscar un punto de encuentro, de lucha, de compromiso. Me parece que siento que es una postura de reconciliación, una reconciliación donde lo que importa es el arte de consensar, ¿sí? El arte del consenso, el de decir, bueno, yo soy víctima en esto, pero te apoyo en esto. O sea, yo parece que no soy racista, pero no soy qué sé, no sé, peleo por los derechos humanos y tengo que aprender esto, porque si no es en la lucha, no vamos a aprender nada, pues. Creo que esa es la perspectiva y me encuentro en ese momento de no juzgar, que claro que es imposible, ¿verdad? Y en el francotirador me impactó. O sea,
eso me impactó muchísimo, lo del francotirador. Creo que a veces cuando estamos desde atrás del escritorio o cuando estamos atrás de un movimiento, nos construimos en esa postura de tirarle al que creemos que es nuestro enemigo, ¿no? Y de pensar que, lo dijo ahí, hasta se me hizo desagradable, se me erizó la piel cuando dijo, una mujer habla de otra mujer. Pues, exactamente ese es el punto, ¿no? Que tenemos que ver dónde podemos coincidir y reeducarnos, reconciliarnos por un lado y por otro lado reeducarnos, cómo caminar junto con el que opina distinto de mí, cómo luchar, no sé, o sea, sí entiendo perfectamente la cuestión del capitalismo, pero sino cómo hacer una transición, cómo trascender un sistema sin poner en el centro mis propios intereses, pues. No importa si son intelectuales, morales, espirituales, o sea, cómo puedo caminar junto con el que está en contra de mi punto de vista, o sea, cómo puedo caminar, no pensando que soy mujer, que soy, que pertenezco a un grupo de educación, el lugar que ocupo en la familia, si soy madre, o sea, sino cómo pensar que soy un ser humano que busca el buen vivir de los demás seres humanos, ¿no? Entonces, creo que sí abre muchas cosas. Efectivamente, no nos dice cómo, pero creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer incluso en este mismo proyecto, cómo consensar y cómo caminar aunque no tengamos el mismo punto de vista. Gracias, buen día. Lo que decías, José, que hay privilegios dentro de los oprimidos, más o menos, ¿sería eso? Sí, que a veces participamos como de cierto privilegios, por ejemplo, lo que se dice mucho en el movimiento masculino libertario, se dice, bueno, pues sí tenemos que también perder nuestra condición, ¿no? Cambiarla, pero tenemos que tener conciencia de que tenemos privilegio de ser hombres, ¿no? O el privilegio de ser hombre y ser blanco europeo, ¿no? Porque si no tenemos conciencia del lugar desde el que hablamos, entonces podemos más fácilmente producir las opresiones, ¿no? Y creo que es importante filosóficamente, en el siglo XIX decía Fichte, ¿no? El filósofo alemán decía que el que oprime a otro se hace a sí mismo esclavo, ¿no? O sea que de alguna manera, Marx lo decía, cuando un sector oprimido se libera, libera también a su opresor, ¿no? Y decía, con respecto a las mujeres justamente y con respecto a los obreros, como el proceso libertario no solo se libera a aquel que está afectado, sino libera a aquel que está en esa condición de privilegio. ¿Alguien más que quiera compartir? Buenos días. Yo, Pedro. Bilbao, sería interesante escuchar tu palabra. Adelante. Sí. Pues, bueno, decíamos que el capitalismo, pues no solamente, y el imperialismo y todo lo que es ahora el neoliberalismo, pero bueno, básicamente el capitalismo, pues no solamente son las relaciones de producción, ¿no? Ni la explotación o la apropiación del excedente del trabajo de otro, ¿no? Sino más bien, más bien y también son relaciones sociales, ¿no? De cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Incluso entre los oprimidos. Como por ejemplo también dentro de la situación, dentro de la lucha indígena, llegamos a excluir al no indígena, por ejemplo, ¿no? En sus inicios.
o cómo este racismo se tornó luego a la inversa, pues, del indígena contra el no indígena, ¿no? Y de tantos siglos, a lo mejor de opresión, pues llegamos a crear una especie de fundamentalismo étnico, ¿no? Pero ya en estos últimos tiempos, pues hemos visto las múltiples formas que ha adquirido el capitalismo para explotar y para echar a andar sus 4 ruedas fundamentales, que es la pobreza, la exclusión, el desprecio y la muerte, ¿no? Entonces, esas 4 formas son las que nos dan la idea y el nivel, pues, de perversidad que tiene el capitalismo, ¿no? Para implementar un modo de vida, un modo de pensamiento, un modo de explotación y, bueno, la importancia de, efectivamente, de hacer conciencia de las formas que tiene el capitalismo para oprimir, ¿no? Entonces es necesario a lo mejor construir esas redes o esas plataformas en las cuales podemos luchar todos, ¿no? Todos tenemos de algún modo una opresión encima de la cual pues hay que liberarse, ¿no? Entonces, creo que cada quien tiene su ámbito de acción, debemos de tener conciencia cada uno de cuál es el nivel de nuestra participación y de nuestra lucha. Desde el mundo indígena, bueno, ya he estado un poquito más abierto a las diferentes formas de pensamiento y de lucha. Y esa solidaridad que se debe de tener con la otra, con los otros, con los otroas, ¿no? Para ir construyendo un mundo, pues, diferente. A veces también las relaciones de dominación en el mundo indígena no son tan claras, ¿no? No son muy claras como las pudiera tener a lo mejor un obrero que trabaja en una fábrica, ¿no? Pero aún ahí mismo el obrero pues deja de terminar de trabajar en la fábrica, pero y al salir se enfrenta con esas otras múltiples formas, ¿no? Entonces, pues más o menos de esa manera de reflexión y bueno, pues de que podemos estar participando inclusive en varias luchas simultáneas, ¿no? En la deconstrucción del machismo, del patriarcado, pero también en la lucha feminista, por ejemplo, ¿no? Y también en la lucha indígena, en la lucha sindical, qué sé yo, ¿no? Tantas formas, pues, que se pueden también utilizar y aprovechar para, emancipar, ¿no? Más o menos por ahí, la cosa. Muchas gracias, Bilbao. Ruth y luego Adolfo. Estuvo. Es Hugo. Ruth. Sí, buenos días a todos. A mí me parece interesante que dentro de lo que se está comentando y de los documentos que se dieron para leer, se menciona y se dice lo relacionado a estar activo tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Y eso es fundamental para todos los seres humanos cuando buscamos una transformación. Empezar desde el interior de nosotros a través de una conciencia verdadera, certera y sincera de nuestro ser, congruente con la realidad y con la teoría, práctica teoría, para poder impregnar el pensamiento de los grandes teóricos con la vida cotidiana y asimismo lograr un movimiento que pueda establecer nuevas formas de relacionarse, de actuar, de pensar, de vivir y de sentirse ante la vida y ante la sociedad opresora, ¿no? Y en este sentido yo creo que bien vale la pena mencionar, a mí me parece una frase de José Martí que dice, hay que encender el horno para que todos puedan hornear el pan, ¿no? Entonces, a partir de esa sencillez, creo que todos podemos
estar participando cada uno en sus trincheras y en la reflexión cotidiana, pero también en la teórica, para ir evolucionando sobre una realidad concreta, ¿no? Sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Disculpa, no es ninguna observación en contra, sino al contrario, un asunto lateral antes de darle la palabra al compañero. Decía Alonso Aguilar, el que hablaba José Rodríguez, ¿no? Decía que hay que evitar meter el plato al horno para que otro se lo coma en la política, ¿no? El cuidado de cómo enfocas tus baterías, ¿no? Gracias. No sé quién está detrás, si Hugo, quién está detrás de Q6. No, era Q6 Alfa. No, primero fue Hugo. Hugo o Q6 Alfa, ¿quién quiere? Ah, Q6 Alfa, ya se conectó. Ya. Lo ando por acá, pero... Adelante, Hugo. No soy yo, pero si quieren leer un comentario. Bueno, Q6 Alfa estaba reconectándose y había levantado la mano, entonces ya está reconectado, a ver si quiere participar. Sí, así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, más que nada, he estado escuchando con mucho interés todas las reuniones. Y ahorita, pues, no es que tenga menos interés en unas que en otras, pero quisiera empezar con una lectura que se me hizo interesante para darle pie a lo que quería comentar. Es un mensaje que da Martin Luther King en una de sus manifestaciones, y si me permiten, quisiera leérselas rápido para no quitarles tanto tiempo. Adelante, adelante. En su primera manifestación que llega a Washington, ahora sí que la gente de color viene cantando: nosotros venceremos algún día, o en lo más profundo de mi corazón, yo sí creo, venceremos un día. Tengo un sueño, que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales. Tengo un sueño que un día sobre las colinas rojas de Georgia, los hijos quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Tengo un sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado sofocante por el calor de la injusticia, sofocante por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. Tengo un sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su reputación. Tengo un sueño que un día allá abajo en Alabama, con sus racistas despiadados, que con su gobernador que tiene los labios goteando con las palabras de interposición y anulación, que un día allí en Alabama, niños negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blancos y niñas blancas. Como hermanos y hermanos tengo un sueño, que un día todo el valle será alzado, toda la colina y montaña será bajada, y los lugares escarpados serán llanos, y los lugares tortuosos se enderezarán. La de la gloria del Señor se mostrará y todo lo que corresponde. Bueno, ya no quise seguir con lo demás porque ya vienen cuestiones ya un tanto religiosas, pero se me hace muy importante porque podemos ver que inclusive en algunos países capitalistas pues siempre ha habido también opresión por parte del mismo capitalista, ¿no? Cierto, hay racismo en muchos lugares, incluyendo desafortunadamente aquí en México. Escuchado con mucha atención lo que decía José, en estas últimas interacciones que ha tenido, que habla mucho de la cuestión indígena. Sí, claro que sí es muy importante, pero quiero recalcar que también habemos y ya hay más personas inmiscuidas en esta situación, ¿no? Me refiero a esta situación en el sentido de que somos participantes, independientemente
de que estamos dentro de la lucha indígena, pero también participamos también en otras partes, o sea, como es el caso de la ciudad. Estos participantes no necesariamente tienen que ser indígenas, pero sí podrían ser desde estudiantes o intelectuales como lo son ustedes, ¿sí? Y creo que esa participación también ha sido muy importante, pero creo que dentro de todo esto como que ha sido un poquito sacada de ese contexto, ¿no? Por eso quería yo leerles esta parte de Martin Luther King, porque si nos damos cuenta, a final de cuentas, si le cambiamos algunos lugares o posiciones, nos daremos cuenta que eso es lo que realmente es lo que estamos buscando y es por lo que estamos luchando todos nosotros, ¿no? Entonces, creo que se me hizo importante ese pequeño comentario y espero que pues esté centrado a lo que estamos hablando, ¿no? Eso era todo, Pedro, muchísimas gracias. Pero sí, déjame decir. Y a todos, claro. A ver, quiere hablar Rosa. Oigan, yo me disculpo porque para nada, o sea, no, o sea, yo aquí camino, aquí vamos juntos, aquí estamos caminando con Hugo, hemos caminado con todos, o sea, para nada, al contrario, más bien lo que pienso es que ustedes son yo y que yo no, discúlpenme, pero ni siquiera me siento diferente de ustedes, o sea, como, como que tú haces la diferencia, dices ustedes, pobre Pedro, ¿no? Pero yo me siento en esta lucha, yo soy del frente, yo soy del 7 y para nada pienso que, o sea, me disculpo si en algún momento, yo cuando hago, yo también soy urbana, también soy del campo, también soy indígena, también soy mujer, también consumo y también estoy, pero para nada, jamás, jamás, en mi discurso, cuando mi discurso es ¿cómo se diría? Separatista, pero no me separo del frente para nada, digo, ni me separo tampoco de los compañeros de lucha. O sea, yo tengo una manera de luchar, pero no, o sea, hemos estado juntos en la lucha, ahora nos ayudaron a ganar nuestro sueldo que no nos querían pagar. No, yo no me refiero nunca a la gente urbana, ¿sí? Tal vez me refiero a, no sé en qué momento hice no puedo reconocer, más bien me reconozco en que todos los que estamos en este proyecto, pues tenemos algo que compartir, tenemos algo que nos corazona, tenemos algo que nos hace ir de la mano, y cuando me refiero a estas partes de juzgar, pues quién sabe a quién chingados me refiero, pero juro por Dios, que pues fue un error de comunicación porque yo soy parte del frente. Si ustedes no me reconocen, problema de ustedes, pero yo soy parte del frente y he sido desde hace muchísimos años. Nada de eso, José, nada de eso. Ok, hecha la aclaración, pues muchas gracias por la cita de Martin Luther King, sin duda uno de los más grandes oradores políticos del siglo XX, ¿no? Creo que es un buen cierre para el proceso de esta sesión. Y con respecto a lo que comentaron antes de la lectura que hizo Ruth, si pueden echarle un ojo a esa lectura de eurocentrismo, en la sesión del sábado justamente vamos a tener al doctor Juan Manuel Contreras Colín, que es el coordinador de ese texto, de ese libro, ¿no? Y pues si le echan un ojo, será excelente para tener más posibilidades de realimentar la discusión, ¿no? Y pues si hay alguien más que quiera cerrar, o Hugo, te veo resaltado, ¿quieres hablar? No, muchas gracias. En realidad nada más es un ámbito nutritivo de todo este sentido de exposición que nos permite romper distancias y cadenas en este ámbito de lucha y procesos de reconstrucción. Un abrazo a todos los que nos están acompañando en esta sesión, y por supuesto ahora los saludamos desde acá de Veracruz. Por acá los saludamos con mucha alegría, y un fuerte y caluroso abrazo a todos.
Pues abrazos a todas, a todos, y entonces cerramos la sesión y nos vemos para la parte del eurocentrismo en la sesión del sábado. Gracias. Gracias, buenos días. Hasta el sábado.